Ok, el tema del día de hoy se titula La Guerra Fría y sus principales conflictos. ¿No? Es un tema que lo estudiamos el año pasado y vamos a recordar, ¿no? Lo que es la Guerra Fría. De arranque, su cronología. La Guerra Fría se puede considerar que se inició ni bien acabó la Segunda Guerra Mundial, vale decir, en 1945, y concluyó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. ¿Correcto? O sea que duró aproximadamente 46 años este conflicto. Ahora, ¿qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento de una manera indirecta entre las dos superpotencias que emergieron tras la Segunda Guerra Mundial, vale decir, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero no fue una guerra, repito, directa, porque no hubieron aviones, barcos o ejércitos soviéticos en territorio o atacando territorio norteamericano o viceversa. Sino fue un enfrentamiento, o más que un enfrentamiento, fue una competencia por demostrar al resto del mundo que sus modelos económicos o políticos eran superiores que el contrincante. Es decir, fue como una competencia entre el capitalismo norteamericano y el socialismo soviético, entre la democracia norteamericana y el totalitarismo soviético. ¿Ok? Sin embargo, sus ejércitos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, sí intervinieron en terceros países donde hubieron conflictos, como en Vietnam, como en Corea o en otros lugares del mundo. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencias hay pues entre uno y otro modelo? Desde el punto de vista económico, yo te dije que en Estados Unidos era el líder del capitalismo, en la Unión Soviética el socialismo, temas que ya hemos visto ampliamente y que no vendría al caso ahorita recordarlos. En el aspecto político, tenemos por un lado la democracia norteamericana y el sistema totalitarista del socialismo soviético. Por otro lado, estas dos potencias, en este contexto de competencia por ganarse aliados, decidieron apoyar económicamente a una destruida Europa, destruida tras la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que los gobiernos norteamericanos aplicaron lo que se le conoce como el Plan Marshall, una agresiva política de préstamos y de inversiones norteamericanas en Europa, sobre todo occidental, a excepción de España. ¿Y España por qué no recibió apoyo del Plan Marshall? Porque durante la Segunda Guerra Mundial, Francisco Franco, el dictador español, se mantuvo neutral, pero simpatizaba con Hitler, el cual justamente le había ayudado a tomar el poder. Mientras que por el otro lado, la Unión Soviética en Europa Oriental aplicó el CAME, un sistema de ayuda económica a los países de Europa Oriental, a la excepción de Yugoslavia, donde el mariscal Tito, líder, jefe, gobernante de Yugoslavia, durante la Segunda Guerra Mundial, rompió relaciones con la Unión Soviética y por eso la URSS no apoyó a Yugoslavia, ¿correcto? Ahora, estas dos potencias no solamente competían militarmente en terceros países, sino también competían incluso en la carrera espacial. La Unión Soviética había enviado el primer cosmonauta, Yuri Gagarin, había enviado el primer satélite artificial al espacio, el Sputnik, al primer ser vivo, la perrita Laika. Frente a esos logros espaciales de la Unión Soviética, Estados Unidos va a crear la NASA, ¿no? Que va a llevar al primer hombre a la Luna, ¿no? Bueno, a tres fueron, ¿no? Pero el primero que alunizó, que pisó la Luna fue Neil Armstrong, ¿correcto? Ahora, veamos a continuación los principales conflictos de esta Guerra Fría. En primer lugar, lo que ocurrió en Alemania. Alemania destruida, derrotada tras la Segunda Guerra Mundial, fue ocupada, sobre todo Berlín, su capital, por cuatro potencias: Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética. Finalmente, va a ser dividida Alemania, tomando como Berlín como punto de partida de esa división. Y se va a formar en Alemania Occidental la llamada República Federal Alemana, de tendencia capitalista, y en la Alemania Oriental la República Democrática Alemana, obviamente bajo el amparo del comunismo soviético. Para separar estas dos regiones de Berlín y de España se construye el célebre Muro de Berlín, que no solamente va a separar a Berlín y Alemania, sino prácticamente al mundo. Cuando hablamos de Guerra Fría, hablamos del mundo bipolar, dos polos,
El oeste capitalista bajo el amparo de los Estados Unidos y el este socialista bajo el amparo de la Unión Soviética. Si hubiera estallado una tercera guerra mundial, los bandos enfrentados hubieran sido la OTAN, liderada por Estados Unidos. OTAN son las siglas de la Organización del Tratado Atlántico Norte, y el otro bando, el que agrupaba a los socialistas de la Unión Soviética, era el Pacto de Varsovia. ¿Ok? Afortunadamente, no estalló esta guerra. Digo afortunadamente porque con las armas con que se contaban, hubiera sido destructivo para la humanidad esta tercera guerra mundial. ¿Ok? Entonces, el primer conflicto, ya te dije, el tema de la división, pero esta separación entre Alemania Oriental y Occidental no fue una separación militar, no es que hubo una guerra aquí en Alemania, simplemente por decisiones políticas se dividió hasta cierto punto de manera pacífica estas dos Alemanias que van a estar separadas hasta 1989, específicamente el 9 de noviembre, cuando se comienza a derruir o traer abajo el muro de Berlín, lo cual fue un preámbulo al final de la Guerra Fría, que como ya sabes, acabó en el 91, pero en el 89, con la caída del muro de Berlín, ya fue un simbolismo del fin del mundo bipolar y lo que hoy vivimos, un mundo globalizado, un mundo donde impera el modelo capitalista democrático liderado, representado por los Estados Unidos. Y quedan muy pocos países socialistas. Rápidamente, tal vez Cuba, Corea del Norte, Vietnam, son de los pocos países comunistas que aún perduran, ¿no? Aparte de esta guerra o de esta división de Alemania, otro conflicto temprano de la Guerra Fría fue lo que ocurrió en la península asiática de Corea. ¿No? Corea, una península asiática, había sido un protectorado japonés durante la Segunda Guerra Mundial, pero tras la derrota japonesa van a haber dos posturas dentro de Corea. Unos que querían imponer un gobierno capitalista y otros un gobierno socialista. Es allí donde entran en acción los norteamericanos y los socialistas, los soviéticos. Y se inicia una guerra interna, una guerra civil entre la Corea del Norte, que simpatizaba con la Unión Soviética, y la Corea del Sur, que simpatizaba con los Estados Unidos. Finalmente, van a llegar a un acuerdo, el Tratado de Panmunjom, por el cual se van a separar, aquí sí de manera, tras una guerra, no como en Alemania, que como decía fue prácticamente pacífico, aquí sí las Coreas se van a dividir. Hasta el día de hoy, ¿no? Hay una Corea del Norte con capital en Pyongyang, una Corea pobre, una Corea socialista, y una Corea del Sur con capital en Seúl, progresista, democrática, capitalista, moderna, pujante. Corea del Sur es una de las 10 principales economías del mundo. Ahora, y por último, el otro conflicto de la temprana Guerra Fría fue la Revolución Cubana. Cuba, descubierta por Cristóbal Colón, a la cual él llamó a esta isla la llamó Juana, en honor a la hija de los reyes católicos. A ver, un toque, no era la hija, sino la nieta de los reyes católicos. Los reyes católicos tuvieron una... A ver, un momento. Los reyes católicos tuvieron una hija que se llamó Juana, Juana la Loca. En honor a ella, Colón le llamó a esta isla Juana, que todavía era niña Juana, ¿no? Y luego, bueno, es Cuba. Bueno, el punto es que Cuba logró su independencia tardíamente, casi al final del siglo XIX. Cuando ya Perú, Chile, Argentina se habían independizado de España, Cuba aún se mantenía bajo el seno español. Pero Estados Unidos, en pleno crecimiento imperialista, hacia finales del siglo XIX, le hace la guerra a España, la llamada guerra hispano-norteamericana, provocada por los Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos triunfa, Cuba es independiente, igual que Filipinas, otra de las últimas colonias españolas, y Cuba va, sin embargo, a pasar de depender de España para depender de Estados Unidos. A través de la enmienda Pratt, Estados Unidos tenía el derecho de intervenir Cuba, de manipular hasta cierto punto su economía y su política, ¿no? Los gobiernos cubanos de ya del siglo XX eran gobiernos corruptos, muchos de ellos habían llegado al poder por vías de golpe de Estado, era un país que explotaba mucho sus yacimientos de petróleo y sobre todo la caña de azúcar, pero era un país que dependía mucho de las inversiones norteamericanas, y en ese contexto llega al poder el general, a través de un golpe de Estado, el general Fulgencio Batista, ya en la década de 1950. Frente a este gobierno corrupto, pro-norteamericano, que permitía el abuso laboral de los cubanos en haciendas y fábricas norteamericanas, va a surgir el líder Fidel Castro, que va a intentar dar un golpe de Estado a Fulgencio, pero es derrotado. Esto fue en el asalto al cuartel Moncada, donde
repito, algunos de sus acompañantes de Fidel Castro van a morir. Fidel Castro va a ser luego capturado y expulsado de Cuba, a México va a ir a dar, allí va a conocer al famoso Ernesto Che Guevara, que lo va a apoyar, y luego él regresa, ¿no? Y se refugia en las montañas de Cuba, en la región llamada Sierra Maestra, donde va a adoctrinar y ganarse la confianza de los campesinos que van a formar parte de su movimiento guerrillero llamado 26 de julio, en honor a aquellos que fracasaron y que murieron en el asalto del cuartel Moncada. Luego, con el apoyo popular, poco a poco, Fidel triunfa sobre las tropas del presidente Fulgencio Batista, o del dictador, en realidad Fulgencio Batista, haciendo que él finalmente, Castro tome La Habana, la capital, y proclama un gobierno nacionalista, al inicio solo nacionalista. Nacionaliza, por ejemplo, la tierra, expulsa a las empresas norteamericanas de haciendas y de la industria del petróleo, y eso disgusta obviamente a Estados Unidos, que inmediatamente intenta darle un golpe de Estado, financia un intento de golpe de Estado contra Fidel Castro, pero fracasa. Y la respuesta de Fidel es simplemente acercarse a la Unión Soviética y proclamar que Cuba se volvió un país socialista. Y eso disgustó tremendamente a Estados Unidos, que inmediatamente establece el bloqueo comercial, ¿no? Nadie puede vender o comprar con Cuba. Incluso John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, va a establecer la llamada Alianza para el Progreso, un acuerdo con los países suramericanos de evitar o de luchar con que algún grupo guerrillero imitando a Fidel Castro tome el poder. A cambio, si un gobierno del Perú, de Chile, luchara sobre estos movimientos guerrilleros que en la década del 50 y del 60 proliferaron en América Latina, si un gobierno luchaba contra esos grupos guerrilleros, Estados Unidos los iba a apoyar. Esa es la famosa Alianza para el Progreso, que un pseudopolítico del Perú de los últimos años ha copiado ese término. No ha copiado, ha plagiado, según él, ese término de Alianza para el Progreso, acuñada originalmente por John F. Kennedy. Ahora, en Cuba también, para terminar, está ya en la década del 60 la peligrosa crisis de los misiles, que estuvo a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, cuando misiles soviéticos atravesando el Mar Caribe estaban a punto de llegar a Cuba con el permiso de Fidel para establecer ahí una planta nuclear, para lanzar misiles a Estados Unidos en una posible Tercera Guerra Mundial. Pero los satélites, no, la inteligencia norteamericana detectó este movimiento y bloqueó estos barcos soviéticos. Y el mundo estuvo en vilo porque se temía de que si no llegaban a un acuerdo estas dos potencias, Estados Unidos y la URSS, les salía una tercera guerra mundial. Afortunadamente, el gobierno de Kennedy y de Nikita Khrushchev, líder soviético de la década del 50 y del 60, llegaron a acuerdos y se evitó la Tercera Guerra Mundial. ¿Ok? Y nada más, chicos. Este es el tema del día de hoy, de la Guerra Fría y los principales o primeros conflictos de esta guerra.